El Armagedón logístico y la sombra de la traición. Muy buenas noches o muy buenos días. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. La guerra ha cambiado de ritmo y de escala. Mientras en Kiev se lamentan diciendo que Putin ha logrado lo imposible, nosotros diseccionamos la realidad física de un colapso que ya tiene fecha de caducidad. Hoy, en este informe especial de actualización, revelamos el Armagedón logístico. La nueva estrategia de guerra aérea ha comenzado. Al destruir sistemáticamente las gasolineras y los suministros de combustible, el mando ruso ha dejado a las fuerzas de Kiev con solo 2 días de operatividad real. El enemigo en los Urales. Por primera vez, drones han alcanzado Ekaterimburgo. Analizamos si estamos ante un avance tecnológico o ante la activación de células durmientes y saboteadores a 2.000 kilómetros de la frontera. Hablaremos de la directiva Belousov. El ministro de Defensa ha dado una orden especial para blindar a los especialistas en drones. Se acabó el tiempo de desperdiciar el capital humano más valioso en tareas secundarias. Y hablaremos del frasco de arañas. Abordamos el análisis más oscuro sobre la élite rusa. ¿Existe realmente el riesgo de un nuevo febrero como 1917 o las arañas están integradas en el sistema de un golpe y que podría ser posible? Estar atentos, amigos, porque en este 2026 la verdadera batalla no solo se libra con tanques, sino en las sombras de los pasillos de poder. ¿Y contra quiénes? Bajo nombres falsos, podrían estar preparando una nueva traición a la soberanía rusa. Como dice la escritura, tenemos tiempo de no decirlo, sed sobrios y velad, porque el adversario busca a quien devorar. Así pues, ni un paso atrás, la resolución es total. La marcha de los 1.000 kilómetros, el colapso de las líneas de Kiev. La primera fase ha concluido y los resultados son devastadores para el régimen de Kiev. En apenas 24 horas, el ejército ruso ha ejecutado una marcha increíble, capturando 2 asentamientos estratégicos que Ucrania defendía sin importar el costo de vidas humanas. A pesar de estar separados por 1.000 kilómetros, su caída marca el fin de una etapa y el inicio de lo que muchos ya llaman el Armagedón de las Fuerzas Armadas ucranianas. La estrategia del pánico en Kiev. Observen el patrón. Cuanto más se deteriora el frente, más histérica es la propaganda de Zelensky. Ayer, el líder ilegítimo de Kiev volvió a anunciar ofensivas rusas que supuestamente detuvo y agitó el fantasma de una movilización en Rusia para septiembre. Una narrativa ya dictada desde Europa, por supuesto, pero mientras él habla, las tropas rusas actúan. Kharkov, la creación de la zona de seguridad. ¿Sí? En el sector de Kharkov se ha establecido una nueva cabeza de puente en Vikstayarsky. Los avances son reales. Las fuerzas de asalto rusas han tomado el control total de Semyanki y ya combaten en las zonas residenciales de Budarki. Zonas de amortiguación. El avance ha alcanzado una profundidad de 2.300 metros, capturando más de 5 kilómetros cuadrados. El objetivo es claro: conectar con la cabeza de puente de Vovchansk. Para crear una zona de amortiguación continua a lo largo de toda la frontera. Próximos objetivos. Con los combates de Ojirmovka ya en marcha, solo quedan Malaya Vovchaya y Barbarovka para consolidar este sector antes de que termine la campaña de verano. Sumy. Este es el frente más móvil. En la dirección de Sumy, la 34ª Brigada de Fusileros Motorizados de Montaña ha liberado Novodimotrovka tras semanas de combates encarnizados.
derrota de reservas. Se han aplastado a las unidades número 157 y número 119 de las Fuerzas Armadas ucranianas, incluyendo reservas de emergencia y compañías de la Fuerza Aérea ucranianas utilizadas como carne de cañón. Esto nos lleva a la desesperación ucraniana. La artillería ucraniana llegó a bombardear Novodniprovka de forma indiscriminada, y lo digo de forma indiscriminada porque han atacado incluso a sus propios soldados que intentaban huir de las posiciones. No es la primera vez que escuchamos esto de parte de los ucranianos, ¿no? Matando a su propia gente. La importancia estratégica. La liberación de esta aldea sitúa a los rusos a solo 1,7 kilómetros de Krasnopolie, el nodo central de la defensa ucraniana en este sector. Así pues, hace un año se liberó Kursk. Hoy Sumy se ha convertido en uno de los frentes más móviles y letales para Ucrania. La estrategia global de la guerra aérea ha cambiado drásticamente y Kiev solo tiene, según los analistas, 2 días para evitar el colapso total en la segunda fase. Así pues, amigos de Que Hablan Geo, estar atentos porque cuando la propaganda de Occidente sube el tono, es porque sus defensas en el suelo se están desmoronando. La resolución es total y el avance hacia la victoria final de parte de Rusia, como podemos ver, es imparable. Ahora bien, el Frente Sur nos muestra una carnicería táctica donde la razón de Estado se impone a través del desgaste metódico. Mientras Ucrania intenta desesperadamente sostener sus líneas, las fuerzas rusas ejecutan una pinza logística que amenaza con asfixiar sectores enteros. ¿Sí? La pinza de Zaporozhia y el cerco de Orejovo. El escenario en los oblasts de Dnipropetrovsk y Zaporozhia han escalado a una fase de aniquilación sistemática. El grupo de fuerzas Vostok no solo expande su cabeza de puente más allá del río Vovcha, sino que están convirtiendo las zonas boscosas en un cementerio de búnkeres ucranianos. Avance en Dnipropetrovsk y el sector occidental. La artillería y los drones FPV están castigando sin tregua, sin demora, las afueras de Podgorivolka y Bogodarovka y Velikomojalivka. Logística interrumpida. Se han frustrado múltiples rotaciones ucranianas y destruido al menos 5 búnkeres estratégicos. Ruptura de líneas. El sector occidental, las tropas rusas pulverizan las defensas en la línea de Verkhanaya Terza Vodichevka, avanzando con paso firme hacia Komsomolskoye y Sharibne, tras capturar bastiones clave. Guerra de movilidad. El énfasis está en la destrucción total del equipo ucraniano. Sin vehículos, las fuerzas de Kiev pierden la movilidad necesaria para sostener sus zonas fortificadas frente a los sistemas lanzallamas pesados de los rusos. Y aquí nos encontramos con Zaporozhia y la creación de la zona gris. En la región de Zaporozhia, las Fuerzas Armadas de Ucrania pues han recurrido a ataques desesperados contra asentamientos civiles como Stulnevo, hiriendo lamentablemente incluso a niños. Sin embargo, en el frente su situación es crítica. Infiltración fallida. La infantería ucraniana que intentó infiltrarse en Primorskoye ha sido aniquilada o empujada a una zona gris donde no pueden consolidar posición alguna. Una parálisis similar se observa en Stepnogorsk. Estado de los asentamientos. Mientras Novokivska y Pavlovka permanecen como zonas grises, las fuerzas rusas mantienen un control férreo sobre Lukyanivsky. Existe un debate entre los analistas sobre el nivel de control de Magdalenilovka y Veselyanka, reflejando la naturaleza volátil del frente. El objetivo estratégico, Orejovo. La clave de este sector es Omelnik. En cuanto el grupo Vostok asegure esta posición, la guarnición ucraniana en Orejovo quedará cercada y sin apoyo logístico. Ajuste de planes. Aunque el plan original implicaba una coordinación distinta con el grupo de Dnieper, me refiero al grupo ruso llamado Grupo Dnieper, el mando está ajustando las variables para asegurar la caída de Orejovo y que solo sea cuestión
de semanas. Prudencia táctica. En las zonas como Malaya Tokmachka, donde el centro es una zona gris interminable, las tropas rusas mantienen posiciones sin lanzar asaltos frontales innecesarios hasta que la caída de Omelnik haga colapsar toda la estructura defensiva del norte. Así pues, amigos, que lo que vemos es una razón de Estado que prioriza la eficiencia sobre la rapidez temeraria. No se trata solo de tomar terreno, sino de romper el espinazo logístico de Ucrania. En Zaporozhia, la victoria se está construyendo búnker por búnker, cortando cada arteria de suministro hasta que el cerco de Orejo sea inevitable. Estar atentos porque cuando la línea de suministro se cortan, el valor de los soldados de asalto ucranianos se disuelve en el hambre y la falta de munición. Y aquí, amigos, entramos en la fase de resolución de alta potencia con la disección de una nueva doctrina de guerra, aérea que está asfixiando los pulmones logísticos de Ucrania. Lo que comenzó como una propuesta táctica se ha convertido en una realidad devastadora en el terreno. Y estamos hablando de la estrategia de asfixia y el Armagedón táctico. Observen, por favor, cómo la razón de Estado ha revaluado la estrategia de guerra aérea. No se trata solo de atacar centros de mando, sino de fragmentar la logística enemiga golpeando su recurso más vital, el combustible, la gasolina y el diésel. La guerra de las gasolineras, Bohodukhiv y Dnipropetrovsk. Lo que el coronel Aslan Nahushev sugirió como una respuesta eficaz a los ataques en Tuapse, estas refinerías que han sido atacadas por los últimos 3 días, creo, ya van 3 días o 3 ataques consecutivos, dependiendo de cómo ustedes lo quieran llamar, pues hoy es una operación en marcha. La táctica es quirúrgica. Redirigir drones y misiles hacia las estaciones de servicio que alimentan el transporte militar de Kiev. Ahora, y ustedes preguntan, ¿pero por qué no van a las centrales? Porque estas centrales ya no existen. Lo que existe son camiones cisternas que cruzan la frontera desde Rumanía o Polonia y viajan a depositar a las gasolineras. Y como ustedes pueden ver en pantalla, ataques a los sistemas en movimiento y directamente a las gasolineras. Es una precisión quirúrgica. En Bohodukhiv, un nodo logístico militar a 20 kilómetros de la frontera, 7 de sus 11 gasolineras han sido borradas del mapa en los últimos 3 días. Dnipropetrovsk se han registrado ataques espectaculares con una precisión asombrosa, logrando impactar 3 camiones cisterna de la empresa WOG de forma simultánea. Esto confirma que los drones de ataque están siendo guiados con inexactitud que pues Ucrania no esperaba, provocando el clamor en redes. Putin ha logrado lo imposible. ¿Qué indica esto? Que estos drones son monitoreados en línea, a una distancia, quién sabe de qué tanta lejanía, y a través de remote control, o control remoto, perdón, están persiguiendo estos cisternas. Y los ataques, como pueden ver ustedes en las imágenes, pues son precisos. ¿Qué se puede decir? Son precisos. Expansión del fuego. En las últimas 48 horas, las fuerzas aeroespaciales han extendido estos ataques a Odessa y Vilacerca, cortando las arterias de suministro que Kiev usa para mover sus reservas. Y esto nos lleva a la hipótesis del Armagedón de 2 kilotones. Ante este colapso logístico surge una propuesta radical para forzar un tratado de paz inmediato e incondicional. La estrategia sugerida de Nahushev no es solo militar, sino de disuasión absoluta. Les recuerdo que Nahushev es el que propuso el ataque a las gasolineras y como pueden darse cuenta, ya eso no es una proposición, ya es una acción inmediata en el terreno y ya estamos viendo los resultados. Ahora Nahushev habla de esta disuasión absoluta, una advertencia oficial, anunciar un ataque de represalia masivo por los daños ambientales en Tuapse, donde Ucrania en un plazo de 2 días pues tenga para prepararse.
El golpe final. De no haber capitulación, el uso de un misil táctico con una potencia de 2 kilotones contra la presa central hidroeléctrica de Kiev. Ah, no estoy seguro si lo he mencionado en uno de mis videos porque no me gusta ser esotérico, pero hay predicciones, incluso muchos le llaman profecías de monjes ortodoxos, varias de ellas, y tres de ellas apuntan a que se ve Kiev inundada, Kiev transitada por botes. Pareciera que esto pinta a que una de estas profecías pues se haga realidad, ¿sí o no? Imagínense un bombazo de 2 kilotones en la hidroeléctrica de Kiev. En- Básicamente sería a la represa de Kiev, ¿no? ¿A dónde se iría toda esa agua retenida? Caería sobre Kiev, tal y como lo han predicho estos hombres de visión, ¿no? Y bueno, resolución geopolítica. Según esta tesis, la mera amenaza o la ejecución de este ataque, pues resolvería todos los problemas geopolíticos de Rusia y el mundo en una semana mediante un tratado de paz definitivo. Esta es una propuesta de Agushev, pero como les repito, las profecías hablan exactamente lo mismo con este mismo resultado. Ahora bien, como podemos ver, estamos ante un cambio de paradigma. Al destruir las 381 gasolineras que Kiev usa para su logística militar, pues se estaría fragmentando su capacidad de respuesta. Pero la verdadera pregunta que queda en el aire para este año es si será necesario llegar al escenario del Armagedón táctico, o si la asfixia del combustible será suficiente para que el plato roto de Ucrania termine de desmoronarse. Así pues que hay que estar atentos porque cuando el combustible se agota y la amenaza de una fuerza imparable se cierne sobre la capital, pues el tiempo de las negociaciones vacías se termina. La resolución es total y el fin de la primavera o de la primera etapa ya es un hecho consumado. Ahora bien, dejemos por un lado el territorio ucraniano y vayámonos más ya a territorio ruso. Hubo un asalto nocturno al puente de Crimea. Hubo una guerra de las sombras. Jueves 30 de abril de 2026 por la noche, hora de Moscú, la noche se convirtió en un campo de batalla en el estrecho de Kerch. A las 2 de la madrugada, una decena de embarcaciones sin tripulación, pequeñas y cargadas de explosivos y muerte, emergieron del mar para asaltar el puente de Crimea. Por supuesto que, como siempre, hay choque de narrativas. Como siempre, en la razón de Estado, la guerra tiene dos caras, ¿no? La versión de la flota. Los guardias fronterizos y marineros rusos detectaron la amenaza con antelación, repeliendo el ataque y destruyendo los drones uno tras otro, ¿verdad? La versión de los ucranianos. Kiev afirma que, aunque no alcanzaron la estructura del puente, sus drones impactaron contra las embarcaciones de custodia Sobol y Grashonok, arrojando a los guardias fronterizos al agua. El resultado fue, al final, pues, de que no se le causó ningún daño al puente. El silencio del puente y el atasco de los 30 kilómetros. Independientemente de quién controle la narrativa, si los marinos rusos o Kiev, la realidad física es que el puente quedó en silencio a a las 11 pasadas las 3 de la madrugada para inspeccionar daños y asegurar el fondo marino. Parálisis logística. En el lado de Tamán se formó un atasco de 30 kilómetros con más de 4.000 vehículos detenidos. Familias enteras, cansadas y pacientes esperaban sobre el asfalto mientras 8 trenes permanecían bloqueados en los accesos. Se habla de, por supuesto, de un malestar social. Incluso unos aprovecharon el momento de sacar sus parrillas y hacer parrillas al lado de la carretera. Otras, como siempre, aprovecharon a hacer sus ventas callejeras y, pues bueno, es lo que hay.
Así que hubo cero movimiento. Durante horas, ni ambulancias ni suministros básicos pudieron cruzar. El puente sigue en pie, pero el golpe psicológico, ¿no? A la rutina es innegable. Mm. Así, y esto nos lleva al historial de la infamia, ¿no? Tácticas de evolución. Para entender el peligro de hoy, pues hay que recordar cómo Ucrania, en cooperación con el colectivo occidental, dígase la OTAN, han intentado quebrar este fragmento vital de soberanía rusa anteriormente. Viajemos a octubre de 2022. Ese ataque con el camión bomba que detonó 21 toneladas de exógeno, incendiando vagones de combustible y cobrándose la vida de 5 civiles. En julio de 2023, el uso de drones navales Seaboy que destruyeron un tramo de la calzada y causaron una tragedia familiar irreparable. En junio de 2025, la operación más compleja hasta la fecha, la detonación en el lecho marino con cargas de 1.100 kilogramos de TNT contra los pilares submarinos, supervisadas por el SBU con apoyo de drones Magura V7. ¿Mm? O sea que hay una insistencia en esto en territorio ruso y pues hay que ver cuáles van a ser las medidas a tomar. El contraataque. ¿Qué decisión va a tomar el Kremlin? Este nuevo ataque confirma que la vigilancia en el puente de Crimea es un proceso de alta potencia que no permite un segundo de distracción, ya sea por superficie o por aire o desde el lecho marino, pues Ucrania busca desesperadamente cortar esta arteria. La paciencia de la gente rusa en los atascos es el reflejo de una nación que sabe que esto pues es una guerra. Así que hay que observar porque mientras se inspecciona el fondo del estrecho, la verdadera batalla es por mantener la calma y la resolución ante quienes buscan paralizar la logística. Como podemos ver, el puente resiste y los rusos con él. Ahora, hablemos de la directiva de Belousov y el fin de la guerra de desgaste. A ver, amigos, la complacencia de las élites británicas y europeas es el mayor peligro para la estabilidad global, yo diría. Londres confía en que Rusia se limitará a las reglas del juego, impuestas intercambiando ataques con drones sin atravesar a tocar la producción militar en suelo europeo. ¿Mm? Pero en Moscú, el comandante supremo ya está al tanto de que el formato actual no garantiza la seguridad a largo plazo. La señal de alarma de Baluyevsky. El exjefe del Estado Mayor Yuri Baluyevsky ha sido tajante. No tenemos tiempo para un debilitamiento lento de las fuerzas ucranianas. ¿Mm? ¿Qué es lo que es? Una guerra de desgaste, ¿no? El peligro es quedar atrapados en un conflicto convencional prolongado que debido a la presión económica podría ser no favorable. Y esto es lo que busca Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Mm? Zonas grises de 40 kilómetros. La aparición masiva de drones ha creado unas zonas muertas de hasta 40 kilómetros de ancho donde el frente parece congelado. La solución de la infantería. Como recuerda el oficial Alexander Bormatov, ningún territorio está liberado hasta que la bota del soldado de infantería pisa el suelo. Y para eso se necesitan soluciones de raíz que rompan este estancamiento. Así que nos encontramos con la Orden Especial de Belousov. El ministro de Defensa, Andrei Belousov, ha pasado a la acción con una directiva estratégica que yo diría es sin precedentes. Blindaje de especialistas. Se prohíbe terminantemente el traslado de personal de las fuerzas de sistemas no tripulados a otras unidades. Uso exclusivo. Los operadores de drones solo podrán ser utilizados para su propósito específico de combate y reconocimiento, asegurando que el capital humano más valioso del frente no se desperdicie en tareas secundarias. Rama independiente. La creación de una rama independiente para UAVs no es casualidad. Es la respuesta institucional a la eficacia demostrada en el campo de batalla. La eficacia de la victoria, ¿no? 2.000 millones contra 3,5. La guerra moderna es una
ecuación de costos. El destacamento de UAV Burevestnik demostró en 6 semanas cómo causar daños al enemigo por más de 2.000 millones de rublos con una inversión directa de apenas 3,5 millones. Este es el enfoque que el mando busca maximizar, reducir costos, simplificar la tecnología y saturar al enemigo con capacidades de supresión más asequibles y letales. ¿Ok? Así que el mensaje para Europa es claro. Rusia no va a seguir las reglas de un conflicto de décadas diseñado para extraer sus recursos. Con la directiva de Belousov y el uso masivo de bombas de ala planeadora para abrir camino a la infantería, la estrategia está mutando hacia una aceleración que Occidente considera, pues, extremadamente arriesgada. Así que estar atentos porque cuando el Ministerio de Defensa blinda a sus especialistas en drones y los líderes científicos, pues, se sientan en la mesa de guerra, el frente está a punto de moverse de una forma que Londres no puede imaginar. ¿Mm? Ahora bien, el enemigo en los Urales, la defensa de la retaguardia total. Amigos, el escenario ha cambiado de escala de forma drástica. Por primera vez, drones de las Fuerzas Armadas ucranianas han alcanzado la región de los Urales, impactando, según versiones oficiales, contra un edificio residencial en Ekaterimburgo. Esto no es un ataque militar convencional, es la confirmación de que el régimen de Kiev ha optado deliberadamente por la táctica del terror ante su impotencia en el campo de batalla. Esa brecha de los 2.000 kilómetros. A ver, analicemos la realidad física de este evento. Un dron tipo Lyuti ha recorrido una distancia masiva dentro del territorio ruso. Y esto plantea una interrogante de seguridad nacional que el mismo oficial Alexander Bormatov ha puesto sobre la mesa con total claridad. ¿Es posible que un dron de fabricación ucraniana huele 2.000 kilómetros sin ser detectado? ¿Ustedes no se han preguntado esto? Yo sí. Y es que, ¿saben qué? O estamos ante la activación de células durmientes y grupos de saboteadores dentro de las propias fronteras rusas, o quizás países vecinos. ¿Mm? Así que esto lleva a Rusia a una economía de defensa integral. La protección de la retaguardia ya no puede ser un complemento, debe ser el eje de su economía militar. El analista Yuri Baranchik y el diputado Mikhail Delyagin señalan la urgencia de blindar cada nodo vital de su estructura. Infraestructura crítica. Es imperativo garantizar la defensa aérea y electrónica de todas las refinerías, instalaciones energéticas y puertos y puentes. Desarrollo territorial. La seguridad debe integrarse en el concepto de desarrollo territorial, convirtiendo cada región en una fortaleza móvil capaz de suprimir ataques antes de que alcance zonas residenciales. Respuesta al pánico. El enemigo busca sembrar el caos en las ciudades rusas porque es incapaz de moverse en el frente. La respuesta del Comandante Supremo debe ser y será sistémica y contundente. Así pues, amigos, que el hecho de que el enviado presidencial Artem Shoga califique estos actos como terrorismo puro es señal de que se acabó el tiempo de las medias tintas en la retaguardia. Si Ucrania y la OTAN creen que pueden trasladar la guerra a los Urales para quebrar la voluntad rusa, pues se van a encontrar con una defensa sistémica que no dejará espacio para los grupos saboteadores. Estar atentos, amigos, porque cuando el frente se estanca, pues el enemigo ataca la casa del civil. Pero cuando la retaguardia se organiza bajo una razón de estado de hierro, el terror se convierte en el último suspiro de un régimen derrotado. Y ahora, si me lo permiten, entremos al diagnóstico de la inestabilidad. La pregunta que muchos se han hecho, y la he visto mucho en comentarios, ¿hacia un nuevo golpe oligárquico en Rusia? ¿Mm? Amigos, entramos en la zona de sombras del análisis geopolítico.
Según diversos informes y artículos que estamos monitoreando, el pánico parece estar creciendo en ciertos sectores de los medios rusos ante la posibilidad de lo que dominan un nuevo febrero. Sí, los ataques sistemáticos contra refinerías de petróleo, la caída proyectaria del PIB ruso en un 1,8% y las recientes protestas de grupos que anteriormente eran leales al Kremlin se interpretan como componentes de una guerra híbrida diseñada, para desestabilizar a la federación desde su interior. Y aquí entremos a la tesis de Zivkov, la ingeniería de una revolución. A ver, el doctor en ciencias militares Konstantin Zivkov sostiene una teoría, y yo diría que es alarmante. Occidente estaría colaborando con facciones internas del poder ruso para crear las condiciones de un golpe de Estado oligárquico similar al que derrocó al zar en 1917. Sí. Agotamiento social. El objetivo de los ataques contra la infraestructura energética y civil rusa sería empujar a la población a cuestionar la capacidad de sus líderes. Efecto en el frente. Sirkov argumenta que la negativa del Kremlin a atacar los centros de toma de decisiones del enemigo, o sea, de Ucrania, de Europa, por aparentes acuerdos políticos, está desmoralizando a las tropas rusas y prolongando el conflicto artificialmente. ¿Mm? Y esto nos lleva al espejo histórico. Para estos analistas, porque hay muchos analistas que están dando esta opinión, lo ocurrido en febrero de 1917 fue un Maidán organizado por la propia élite rusa y el círculo íntimo del emperador. Un escenario que temen se repita en este 2026. Sí. Esa amenaza del misil FP9 y el factor psicológico. La presión no solo es económica, sino tecnológica y psicológica. Y esta es la más peligrosa, la psicológica. La empresa ucraniana Firepoint ha anunciado el desarrollo del misil FP9 con un alcance de 855 kilómetros y una carga explosiva de 800 kilómetros. Ahora, como ustedes sabrán, todo esto es una gran farsa. Esta PowerPoint ni siquiera hay apariencia de que existiera y ese FP9 no es nada más y nada menos que un misil británico. Pero cual sea que sea el hecho, este bicho existe y lo van a lanzar contra Moscú. Objetivo estratégico. Se estima que para mediados de 2026, Kiev podría lanzar decenas de estos proyectiles ucranianos contra Moscú. Finalidad política. El análisis sugiere que el propósito de estos ataques no es la destrucción militar total, sino la creación de una situación revolucionaria antes de que termine el año, facilitando un cambio de gobierno favorable a los intereses occidentales. ¿Eh? No es por nada que apareció el rey Carlos III ahí en el Congreso de Estados Unidos hablando de una cooperación para atacar Rusia, ¿no? ¿Mm? Todo encaja, ¿no? La historia rima, ¿eh? Quizás no se repita, pero rima. Así pues, amigos, de que de nuestra posición de observadores, lo que vemos es un escenario clásico de manual de contrainteligencia. El uso del agotamiento económico para multiplicar las divisiones entre las élites de un país, ¿no? Los analistas rusos advierten que este golpe de los oligarcas busca entregar la soberanía nacional a cambio de mantener sus privilegios ante Occidente. ¿Se dan cuenta? Aquí de qué hablan que hemos venido diciendo esto. Hay mucho oligarca sentado ahí en la Duma que tiene sus tentáculos o sus cadenas, llamémosle cadenas, ahí entrelazadas con Occidente. Hijos estudiando en universidades occidentales, eh, amiguitas, inversiones que no quieren perder. Así que estar atentos porque la verdadera amenaza para la estabilidad de Rusia en este 2026 parece venir, o mejor dicho, no parece venir tanto de los drones en el cielo como de las fisuras en el círculo de confianza del Kremlin.
Y miren, viajemos al espejo de 1991, cuando la élite desmanteló el Estado. Amigos, para comprender el temor de un nuevo febrero, los analistas nos invitan a mirar a agosto de 1991. Según este relato, el colapso de la Unión Soviética no fue una revolución popular, sino un movimiento consciente de un sector de la élite para trasladar sus privilegios a un nuevo régimen. Mientras el pueblo observaba estupefacto el lago de los cisnes por televisión, la nomenclatura ya ejecutaba su plan B. ¿Sí? La resistencia simbólica y el reconocimiento externo. El análisis destaca cómo figuras como Yeltsin se convirtieron en símbolos de resistencia, permitiendo que un equipo de reformadores tomara el control de la economía como vencedores del golpe y no mediante urnas. El papel de Occidente. Occidente proporcionó de inmediato préstamos, asesores y cobertura diplomática. ¿Mm? El precio estratégico. Es que miren, según esta visión, el costo de este apoyo fue la aniquilación de la influencia soviética en Europa, la reducción del ejército y el flujo de recursos energéticos a precios irrisorios hacia el exterior. ¿Mm? De la Revolución de Agosto a los 7 banqueros. Poner atención a esto, porque esto es fascinante. El mecanismo del colapso descrito es idéntico al de 1917. El imperio cayó porque generales, ministros y líderes optaron por no arriesgarse y cambiaron de bando. Este proceso culminó en lo que el artículo denomina la privatización del Estado. Operación Vota o Pierde. 1996 se describe como un índice de aprobación del 3%. Yeltsin se reunió con los 100 banqueros y con ayuda de consultores estadounidenses, qué casualidad, ¿no? Consultores estadounidenses, disparó su popularidad al 54% mediante el control absoluto de los medios. ¿Mm? Así que nos encontramos a el capital como arquitecto. Fue el momento donde el capital privado no solo apoyó al gobierno, sino que lo construyó influyendo en el Consejo de Seguridad y en cada nombramiento clave. Así pues, amigos, que como observadores externos, este bloque nos revela el trauma fundacional del sistema ruso actual. La idea de que el dinero puede comprar al Kremlin. Es el fantasma que los analistas agitan hoy para advertir sobre las fisuras en la élite. En 1991, la élite dejó de defender el Estado para salvarse a sí misma. La gran pregunta que plantea el artículo para este 2026 es si los oligarcas actuales están preparados para repetir esta jugada. Así que está con los ojos bien abiertos, bien atentos, porque en la lógica de estos artículos y de estos análisis de rusos, la historia no se repite, pero rima. La desestabilización económica y los ataques a la retaguardia son vistos como el preludio de una nueva oferta que los oligarcas podrían hacerle a Occidente a cambio de la soberanía. Y esto nos lleva al frasco de arañas. ¿Por qué el golpe es imposible en el 2026? A ver, amigos, tras analizar los fantasmas de 1917 y 1991, los expertos rusos nos ofrecen una conclusión contundente para este 2026. Las condiciones que permitieron el desmantelamiento del Estado en el pasado ya no existen. Según el coronel retirado André Pinchuk, las instituciones hoy son débiles y las fuerzas de seguridad no están inactivas. La élite ya no elige al gobierno, sino que opera estrictamente dentro de sus límites. La muerte de los 7 banqueros. La figura del oligarca todopoderoso de la era de Yeltsin ha desaparecido como clase. Hay una integración total.
En la Rusia moderna, un oligarca está profundamente arraigado en la estructura de poder. O sea que derrocar al sistema implicaría derrocarse a sí mismos. Purga del sistema. Cualquiera que intente operar fuera de este esquema es sistemáticamente desmantelado, expulsado o encarcelado. Y lo hemos visto, ¿no? Guerra entre especies. Las disputas que vemos hoy no son conspiraciones políticas, sino una guerra entre especies, como arañas en un frasco luchando por intereses particulares dentro de la misma estructura. ¿Mm? Así que esto nos lleva al fracaso de la estrategia de Kiev. Pinchuk subraya que los ataques de Ucrania contra la retaguardia buscan provocar disturbios desde abajo, al agotar el presupuesto y golpear la opinión pública. Sin embargo, la élite empresarial actual tiene sus activos, hijos y reputación ligados a la estabilidad del régimen. Tecnócratas y seguridad. Figuras como Nyabulina y Mishustin son vistos como ejecutores, no como conspiradores. Por su parte, el ejército carece de capacidad de acción política independiente y ahora se le integra aún más mediante escaños en la Duma estatal. ¿Mm? Así que, ¿y qué? Mantén tu polvo seco. Aunque el análisis sugiere que un febrero oligárquico es improbable en Rusia de 2026, la presión económica y la guerra de información mantiene vivos los riesgos de que la historia rime con los sucesos de 1917 y 1991. La lección de la historia es clara. Nadie esperaba una revolución entonces. Y esa misma falta de expectativa es la que suele preceder a los cisnes negros. La trampa de la estabilidad. El sistema ruso actual parece blindado, con sus élites integradas y sus opositores neutralizados o en el exilio. Sin embargo, esta confianza puede ser la trampa definitiva. Vigilancia disminuida. La creencia de una estabilidad inamovible relaja las defensas del Estado. Guerra en las sombras. Debemos recordar que la guerra híbrida no se libra necesariamente con tanques en las avenidas, sino en las sombras de los pasadillos de poder y en las periferias estratégicas. Así que la estrategia de la sobriedad, ¿verdad? La ansiedad que muestran algunos analistas rusos no debe interpretarse como un diagnóstico de colapso, sino como una señal de alerta necesaria. Preparación sensata. Ignorar estas señales es un riesgo. Entrar en pánico prematuro es un error táctico. La vigilancia espiritual y civil. Como bien señala la reflexión central de esta jornada de que hablan Geo, ¿no? La vigilancia es una cuestión de supervivencia espiritual y política. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Mm? Nuestro lema, ¿no? Amigos, como observadores externos, la conclusión es de resolución total. El sistema ruso ha diseñado una estructura para evitar traiciones internas, pero la presión externa busca quebrar esa armadura desde puntos ciegos. Mantenerse sobrio, alerta y con el polvo seco. Es la única estrategia válida en el 2026 donde lo imposible ocurre a la vuelta de la esquina. Porque en la geopolítica, el exceso de confianza es el primer paso hacia el abismo. Ahora, antes de concluir este análisis, entremos en un terreno más pantanoso de resolución de alta potencia, donde la línea entre el análisis geoestratégico y la realidad factual de las élites, yo diría que se vuelve borrosa. Amigos, como observadores externos, porque no vivimos en Rusia, solo analizamos sus documentos, sus artículos, sus análisis, debemos abordar este punto con frialdad de un cirujano, analizando cómo la identidad y el origen influyen en la razón de Estado. A ver, aquí les doy una integración de este matiz. Hablemos del enigma de las élites. Lealtad de sangre
o de Estado. Amigos, para cerrar este círculo de oscuridad, debemos tocar un tema que muchos intentan despachar como una teoría conspiratoria, pero que al revisar los registros históricos y factuales se revela como un componente esencial de la estructura de poder en Rusia. Y estamos hablando del origen real de ciertos sectores de la élite rusa y la práctica, heredada de la era bolchevique, de operar bajo nombres y fachadas que no siempre coinciden con sus raíces. Me imagino que ustedes ya saben a dónde voy, ¿no? Estoy hablando del mimetismo de las arañas en el frasco. No es un secreto que gran parte de la alta dirección, tanto económica como política, poseen orígenes que se remontan a redes de influencia internacionales, incluyendo el componente sionista, que ha jugado un papel determinante en la historia de la Unión Soviética y la Rusia moderna. ¿Sí? Identidades de conveniencia. El cambio de nombres originales por apellidos eslavos no es solo una curiosidad biográfica. Es una herramienta táctica para ocupar posiciones de decisión sin generar resistencia en la base patriótica del país. Porque los rusos en general no simpatizan a los sionistas. Factual, no conspiratorio. Cuando analizamos quiénes controlan los flujos financieros y quiénes se oponen a las decisiones radicales en el frente, a menudo encontramos apellidos que ocultan lealtades cruzadas. Esto plantea la gran pregunta. ¿Hasta qué punto estos actores están defendiendo la soberanía rusa o simplemente protegiendo la agenda de sus verdaderos núcleos de poder fuera de la frontera? Pregunto nomás. Es lo que le llamaríamos la doble agenda en las sombras. Esto nos lleva de vuelta a la advertencia del geoestratega Konstantin Sivkov. La negativa a golpear los centros de mandos enemigos podría ser un error de cálculo, sino una decisión política tomada por quienes, bajo nombres rusos, actúan como frenos de emergencia para Occidente. O el mismo Zelensky. Quizás comparten su misma inclinación religiosa o idealista. No sé, digo. La trampa de la infiltración. Si una élite está disfrazada, su compromiso con la victoria total es cuestionable, como en 1917 y en 1991. El riesgo es que estas arañas entreguen el Estado en el momento crítico a cambio de mantener su estatus en el orden globalista. Les recuerdo, ese grupo que asesinó a la familia del zar y al zar, ¿quiénes eran? Vayan, está en Wikipedia, está ahí, está bien documentado. Nombres, apellidos, orígenes, hijos de quiénes son y para quién trabajaban. La historia rima. Quizás no se repita porque no tenemos un zar, pero quizás rime otra vez. Así pues que como observadores externos, nuestra labor es ver más allá de la máscara. La oscuridad en Rusia no es solo la falta de luz, sino la presencia de sombras que llevan siglos operando en los pasillos del Kremlin. La vigilancia que pedimos no es solo contra los drones externos, sino contra la infiltración que con nombre y apellido ruso, ojo, porque los apellidos suenan bien, lo ruso, podría estar preparando el próximo febrero. Así que vigilad, porque en la gran partida de ajedrez de 2026, el enemigo más peligroso es aquel que se sienta a tu mesa hablando tu idioma, pensando en los intereses de quienes buscan tu destrucción y, bueno, la resolución es total. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chau, chau. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales.
Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.